Tres. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues nuevamente, gracias a Dios, estamos aquí con nuestra catequesis, estudiando nuestro documento Fratelli Tutti. Y aprovechemos este momento para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos das, Padre bendito, de escuchar tu palabra, de escuchar a tu Hijo Jesucristo, que nos habla por la voz del Papa, para que luchemos, para que busquemos por todos los medios llegar a ser Fratelli Tutti, hermanos todos. Gracias, Señor Jesús, por esa oportunidad que nos das de reconocer lo que necesitamos hacer, lo que debemos hacer, en qué debemos de trabajar cada uno de nosotros para lograr esa fraternidad y esa amistad a la que tú nos llamas hoy. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a repasar primero, si les parece bien, lo que aprendimos en el tema pasado, el tema 4. Y aquí tenemos 4 puntos que queremos este día compartir con ustedes. ¿Qué aprendimos? Número 1, aprendimos que ser parte de una comunidad no es algo automático, sino todo lo contrario. Dice el Papa en el documento que es un proceso lento y difícil. Número 2, ¿qué aprendimos? Que hay un problema por resolver. Y dice el Papa en el párrafo 166 que ese problema es el asunto de la fragilidad humana, nuestra tendencia constante al egoísmo. Recuerda que hablábamos que todo se resume, dice el Papa, en la concupiscencia, en el pecado, en todas sus formas, y por eso es que estamos llamados a la conversión. Muy bien. Número 3, ¿qué aprendimos? Que la contraparte a ese problema es el amor. Pues, dice el Papa, citando el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40, pues el amor es la síntesis, es el resumen de toda la ley. Y por último, número 4, ¿qué aprendimos? Que nuestro testimonio cristiano consiste en vivir y enseñar nosotros 3 puntos fundamentales. Acuérdense lo que veíamos, vivirlos nosotros para después poderlos enseñar. Primero, ¿qué tenemos que vivir y enseñar? El valor del respeto. Segundo, el amor capaz de asumir toda diferencia. Y vivir y enseñar la prioridad de la dignidad de todo ser humano. Muy bien. Ahora, si les parece bien, pasaremos a nuestro tema número 5, que hemos titulado La vida es el arte del encuentro. Y para eso, pues vamos a estudiar el capítulo 6. Y nos dice el Papa al inicio del capítulo, en el párrafo 198, nos dice, para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. Fíjese, habíamos hablado
en el tema número 2, cuando hablábamos de crear un mundo abierto, mencionábamos que el Papa toma una frase de ese filósofo francés, Gabriel Marcel, que decía: solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Entonces, fíjese lo que dice el Papa: para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar, necesitamos encontrarnos. La vida es el arte del encuentro. Y luego dice, el diálogo, mismo número 198, el diálogo persistente ayuda al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. El diálogo persistente, incluso dice el Papa, persistente y corajudo, con ganas, con deseos de realmente encontrarnos, comunicarnos. Dice, ayuda al mundo a vivir mejor. Pero podríamos decir, bueno, pero ¿qué es el diálogo? ¿Qué es dialogar? Y el Papa nos da en el 198 la definición del verbo dialogar. Dice, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Dice, todo esto es el verbo dialogar. Entonces, si recuerdan ustedes, en la introducción decíamos que un punto que el Papa mencionaba, y era una cuestión ante la que se nos iba a plantear, es diálogo o monólogo. O sea, vamos a luchar por acercarnos, por expresarnos, por escucharnos, por mirarnos, por conocernos, por comprendernos, o va a ser solamente un monólogo. Mire, dice el Papa en el párrafo 200, se suele confundir el diálogo con algo muy diferente, fíjese, muy diferente. Un intercambio enfermizo de opiniones en las redes sociales. Muchas veces orientado ese intercambio de opiniones por información no siempre confiable. Y luego dice el Papa, esos solo son monólogos que quieren imponerse a la atención de los demás por sus tonos altos y agresivos. Y luego fíjese lo que dice el Papa. Número 200. Pero los monólogos no comprometen a nadie, hasta el punto de que sus contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. Fíjese cómo utilizamos las famosas redes sociales para poner ahí nuestras opiniones, pero son monólogos, nuestros comentarios. Porque no estamos, fíjese la definición de dialogar, no estamos acercándonos a alguien, no estamos escuchando, no estamos mirando, no estamos conociendo, no estamos tratando de comprender, ni estamos buscando puntos de contacto. Solo son monólogos que no comprometen a nadie, dice el Papa. Entonces, ¿qué es lo que origina esto? Con lo de los monólogos. Pues mire, dice por ejemplo aquí, en el número 201, dice el Papa, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora,
tenemos la costumbre con ese monólogo de descalificar rápidamente a los demás, aplicándole muchas veces calificativos humillantes. Y luego fíjese, continúa diciendo el Papa, lo peor, fíjese, lo peor es que este lenguaje es habitual en el contexto de la política. Dice, se ha generalizado de tal manera que todos lo utilizan cotidianamente. El debate, o sea, el dialogar, exponer nuestras ideas, escuchar las ideas de otro, tratar de entendernos, buscar puntos de encuentro, de contacto, eso es el debate. Dice, el debate frecuentemente es manoseado por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor. No me refiero solamente al gobierno en turno, ya que este poder manipulador puede ser económico, político, mediático, religioso o de cualquier género. A veces se le justifica cuando su dinámica responde a los propios intereses económicos o ideológicos. Un ejemplo de esto, veamos en nuestro Congreso, en nuestro país, hay la mayoría de un partido y no se abren al diálogo, cero diálogo en el Congreso. Se impone la mayoría de ese partido. Lo que quieren hacer, lo que quieren cambiar, lo que quieren decir. Cero diálogo. Un monólogo que dice aquí, un monólogo deshonesto y manipulador. O sea, cuando no buscamos ese dialogar, ese acercarnos a los demás, ese escucharlos, ese conocernos, caemos en esa situación del monólogo. Entonces, dice el Papa, diálogo o monólogo, esa es la cuestión. Y luego dice, porque entonces, cuando hay una falta de diálogo, dice el Papa en el número 202, la falta de diálogo implica que ninguno de los que están queriendo dialogar o exponer sus ideas, dice, la falta de diálogo implica que ninguno está preocupado por el bien común. Yo me preocupo porque soy mayoría, porque soy el más fuerte, porque tengo más y hago e impongo mis ideas, mi ideología, lo que yo quiero hacer, mis proyectos. La falta de diálogo implica que no estamos preocupados por el bien común. Y luego dice en el número 203, porque el auténtico diálogo supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro. Acuérdense lo que aprendimos en el tema pasado, el testimonio cristiano que debemos vivir y enseñar, el valor del respeto. Entonces, cuando no hay un auténtico diálogo, dice el Papa, es porque no hay capacidad de respetar el punto de vista de los demás. Otra vez, nada más imponemos nuestra mayoría, nuestra fuerza, nada más. No tenemos esa capacidad. Otra vez, volvamos a la definición de diálogo. No tenemos la capacidad de acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos, comprendernos, etc. Y todo esto, obviamente, se opone a la hermandad. Acuérdese, a la fraternidad. Acuérdese cuando empezamos el documento que dice el Papa, en el mero principio del documento, hay
factores que están atentando, dice, atentan contra tendencias del mundo actual que atentan contra la fraternidad. ¿Se acuerda? En el primer tema, eso lo vimos también en la introducción. Entonces, pues obviamente no se puede llegar así a alcanzar la fraternidad, la amistad. Y luego el Papa nos habla en el 214 de diferentes grupos, de diferentes maneras de pensamiento y de cómo buscan llegar a esos acuerdos, a esos consensos, a esos diálogos. Pero luego dice algo bien importante. Nosotros, los cristianos, en esa búsqueda de llegar a ser fratelli tutti, hermanos todos, dice en el 214, nosotros los cristianos creemos, además, que Dios nos ofrece su gracia para que sea posible actuar como hermanos. Fíjese, en el tema pasado lo vimos. ¿Cuál es el problema por resolver? El pecado, el egoísmo humano, esa tendencia, ese tender constantemente del ser humano al egoísmo, al pecado. Pero la contraparte, el amor. Entonces, no es que sea imposible lograr el diálogo, lograr acercarnos a los demás, abrirnos a los demás, dejar a un lado ese mundo cerrado. No, dice, los cristianos creemos que Dios nos da su gracia para que sea posible un día llegar a actuar todos como hermanos. Y luego nos dice en el 215, ¿por qué está hablando de todo esto el Papa? Dice, porque la vida, 215, la vida es el arte del encuentro. Es un arte de encontrarnos, de conocernos, otra vez de escucharnos, de mirarnos. La vida es el arte del encuentro. Número 215. Y luego en el número 18 dice, esto implica el hábito, o sea, el hábito, la costumbre, y más que una costumbre, la disciplina de reconocer. Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. ¿Se acuerda cuando hablábamos de ese corazón abierto a los que son diferentes? Aceptarlos y ayudarlos a caminar en conversión. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser santos, hermanos y apóstoles. Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. Tener esa disciplina de aceptar a los demás. Y para esto finalmente el Papa nos invita a algo que es importantísimo, es fundamental, es fundamental en este tema. Recuperar la amabilidad. ¿Cómo vamos a tener esa capacidad de diálogo, de conocernos, de acercarnos? Recuperar la amabilidad. ¿Y qué es la amabilidad? Dice el Papa en el número 223. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diferentes formas. Implica tratarlos con cuidado para no herirlos con las palabras o con los gestos. Y luego dice, implica decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan y que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. La amabilidad como punto fundamental en esta situación del diálogo o monólogo, diálogo definitivamente, pero para esto necesitamos recuperar la amabilidad. Y luego dice en el número 224, desafortunadamente, hoy no suele haber
ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás. Muy bien lo que está diciendo el Papa, párrafo 224, lo voy a volver a decir. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles. No tengo tiempo, no tengo ganas, no me gusta, no quiero, en pocas palabras. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás. Y luego dice, ¿qué quiere decir tratar bien a los demás? Que hoy ni tenemos tiempo, ni energías, ni ganas, ni queremos decir permiso, perdón, gracias. Ya no sabemos hacer eso. Lo hemos perdido. Por eso el Papa nos habla de que para que podamos llevar a cabo esto del diálogo, del otra vez acercarnos, conocernos, escucharnos, etc., primero tenemos que recuperar la amabilidad. Fíjese, ¿cuántas veces llegamos a un lugar? Nos pasa muy seguido a Mari y a mí. Mari tiene esa disciplina de llegar a donde sea y saludar. Yo no tenía esa disciplina y ella me la inculcó. Y yo le decía, oye, llegaste y saludaste. Llegábamos a un lugar, una sala de espera, a una oficina, a un lugar. Y había gente y ella llega y dice, buenas tardes. Y nadie contesta, todos en su mundo, su celular o en su mundo. Y le decía yo, ¿para qué saludas si nadie contesta? Y me decía, siempre su respuesta, es que yo siempre saludo. Yo no lo hago para ver si la gente me va a responder o no. Yo llego y saludo, porque así me enseñaron a mí. Ah, ¿se acuerda? Los valores, entre ellos el de la amabilidad, se enseñan en la casa, en la familia, desde la más tierna infancia. Y dice el Papa, puede ser que no nos hayan educado así. ¿Sí? Puede ser que en nuestra casa nunca escuchamos estas tres palabras, permiso, perdón, gracias. Por eso, hoy no tenemos ni el tiempo ni las ganas, ni queremos, ni nos gusta, ni sabemos ser amables con los demás. Fíjese cómo vemos a la gente cuando vamos a entrar a algún lugar, ahí van atropellando a todo mundo. Mire, el domingo de Ramos, María, Madre de la Iglesia, misa de 12. Ya entró la gente que estuvo en la bendición de Ramos. Y luego ya venía Monseñor con los monaguillos entrando. Pues ahí va una santa mujer piadosa con su ramo en la mano, buscando un lugar en la parte de adelante y atropellando a los monaguillos, haciendo a un lado a Monseñor para llegar a su lugar. ¿Por qué? Otra vez, no sabemos ser amables en ningún sitio, No sabemos decir, con permiso. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo incorrecto, no sabemos decir perdón, discúlpame. No sabemos decir gracias. Entonces, dice el Papa, debemos recuperar la amabilidad. Es una manera de tratar a otros con cuidado para no herir. Finalmente, dice el Papa en el número 224, la amabilidad supone valoración y respeto. Si yo entro a un lugar atropellando a todo mundo, al pueblo que va delante de mí, al monaguillo, al sacerdote, si yo entro a un lugar atropellando a todo mundo, es porque ni valoro ni respeto, ni valoro el lugar, ni respeto el lugar, ni valoro a los demás, ni los respeto.
La amabilidad supone valoración y respeto. Fíjense cómo ahora es tan frecuente, es algo, casi es una epidemia. Yo recuerdo mis tiempos, no, imagínense, le voy a decir una anécdota, que mi madre, otra vez, hay valores que se enseñan desde la más tierna infancia en la familia. Claro, algunos nos los enseñaron a base de garrotazos. Esa fue mi situación. Así me tocó. Que mi madre me escuchara hablarle a un adulto de tú. Mire, no terminaba yo de hablar cuando ya su mano surcaba los aires y aterrizaba en mi mejilla. A un mayor se le debe de respetar. Créame que aprendí. Oiga, porque ya así uno no aprende de esa manera. Que quisiera yo en una puerta pasar primero que mi hermana mujer o primero que mi mamá, o no darle el paso a otras personas, así me iba. Entonces uno creció valorando, respetando a las personas. Y dice otra vez el número 224, la amabilidad supone valoración y respeto. Porque facilita, dice el Papa, la búsqueda de consensos y abre caminos. Permiso, perdón, gracias. Otra cosa que me enseñó mi madre. Ella siempre decía, una persona mal agradecida, o sea, una persona que no sabe decir gracias. Ella decía, una persona mal agradecida no cabe en ningún lugar. No tiene lugar en ningún lado. No cabe. Nos enseñó a decir gracias. A ser amables. Claro, ella tenía su método, pero aprendimos. Por eso, hoy también cuando vemos como les decía, a tanto joven que... muchachitos, jóvenes, adolescentes, que no respetan nada, no respetan canas, no respetan la edad de las personas y te hablan de tú. ¿Y tú qué es lo que quieres? Así, o sea, otra vez, como yo no fui educado en ese trato, pues a mí sí me suena ofensivo que un jovencito, que un adolescente me trate de esa manera, de tú. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres o qué vas a pedir? Pero otra vez, como dice el Papa, es que no hemos sido educados en eso. Entonces ahí estamos fallando. La amabilidad finalmente supone valoración y respeto porque facilita la búsqueda de consensos y abre caminos, donde la exasperación, la ira, la molestia, el enfado, donde la exasperación destruye todos los puentes. Entonces, contra el monólogo, diálogo. Contra esa falta de energías y tiempo para tratar bien a los demás, amabilidad. Recuperar la amabilidad. Pues bien, mis queridos hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Este ha sido nuestro capítulo 6. La vida es el arte del encuentro. Vamos a darle gracias a Dios por esta catequesis y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos ayude en este camino, en esta lucha, para que podamos ser personas de diálogo, para que podamos hacer a un lado esas situaciones que lastiman, que ofenden a los demás,
para que luchemos por recuperar la amabilidad. Y si no la teníamos, quiere decir que no la hemos perdido, pues que luchemos. A tu lado, Señor Jesús, que luchemos por ser amables, por tener esa disciplina, ese hábito de ser amables y tengamos el tiempo y las energías para tratar a los demás, valorándolos y respetándolos. Amén. Nos vemos el próximo martes. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.